Buenos días, queridas y queridos niños. Hoy, después de 2 semanas sin cápsulas, nos volvemos a encontrar para empezar a trabajar de lleno en la asignatura de lenguaje. Lo que veremos hoy será una retroalimentación de todo lo que vimos durante el primer trimestre del año. Y el objetivo será observar diferentes tipos de textos. ¿Qué veremos hoy? Hoy veremos un resumen, como habíamos dicho anteriormente, de todos los textos que vimos durante el primer trimestre. Vimos el cuento, la leyenda, el mito, el poema y la fábula. Hoy haremos un breve repaso de todos ellos, así que presta mucha atención. El primer texto que veremos será el cuento. ¿Recuerdas lo que es un cuento? Si no, acá te vamos a hacer un pequeño resumen. El cuento es una narración breve expresada en forma oral o forma escrita. ¿Ya? El cuento tiene una estructura general que siempre va a ser igual para todo tipo de cuentos, que es el inicio, que es la primera parte del cuento. En esta parte se presentan los personajes principales, el cuándo, que es la época o el tiempo que transcurre la historia, y el dónde, que son los lugares. A continuación está el desarrollo, que es donde se presentan los hechos más importantes de la historia. Es la parte donde aparece el resto de los personajes, a los que vamos a denominar personajes secundarios. El desarrollo es donde se presenta un problema y donde se presentan diferentes situaciones o hechos para intentar solucionarlo. Por último está el final o desenlace, que, como dije anteriormente, es la última parte del cuento. Es donde finaliza nuestra historia y donde se resuelven los conflictos para bien o para mal de los personajes. Ahora es el turno de ver la fábula. La definición de fábula es que son composiciones literarias breves en que los personajes casi siempre son animales o son objetos que presentan características humanas. Y recuerda siempre que el objetivo de nuestra fábula será tener una enseñanza. Por otro lado, la fábula también contiene una estructura, igual que el cuento. Esta es con el título del autor, el inicio, que es donde vamos a encontrar a los personajes y al ambiente que ocurre en la situación o la acción, el desarrollo, que es donde descubriremos el conflicto donde se ven involucrados nuestros personajes, y el final o el desenlace es donde encontramos la solución del problema o conflicto. Si tú te das cuenta, la estructura de la fábula es casi igual a la estructura del cuento, solo agregándole el tema del título y el autor, que la estructura del cuento, si bien también lo tiene, no aparece especificada, ¿cierto? Es súper fácil la definición de fábula, y como ya lo vimos anteriormente, espero que te haya quedado muy claro. Como muestra este resumen general, la fábula por definición es una narración breve que está escrita en prosas o en versos, con intenciones didácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere demostrar algo, ¿cierto? Por otro lado están los personajes que dijimos anteriormente, pueden ser animales, personas o cosas. Por lo general son animales con características humanas. Los temas de la fábula, lo que se trata por defectos o por vicios de humanos, como la mentira, la avaricia, la envidia. Son críticas hacia los comportamientos y actitudes que tenemos los seres humanos. Las características de la fábula es que son fáciles de leer y de entender, que es por diálogos, que quiere decir que es una conversación fluida. Los escenarios que se tratan en la fábula son escenarios naturales y por lo general es muy fácil de entender porque tiene pocos personajes. Para finalizar, como dijimos en la presentación anterior, la estructura de la fábula es el principio, el nudo o el problema a solucionar, el desenlace final y nuestra moraleja, que será una enseñanza. La fábula siempre nos va a dejar una enseñanza. Ahora es turno de hablar del mito. ¿Qué es un mito? El mito es un relato de tradición oral sagrado por medio de la narración.
Las acciones de los seres son acontecimientos extraordinarios y trascendentes. Involucran a seres sobrenaturales o fantásticos como los dioses, semidioses, las creaciones del mundo, las fuerzas de la naturaleza y los monstruos. ¿Recuerdas que una vez en la clase de lenguaje hablamos de los mitos y ustedes fueron dando ejemplos? Vamos a ver más cosas sobre el mito. ¿Cómo nace el mito? El mito nace para dar respuesta a aquellas situaciones que no se podían explicar, como por ejemplo el origen del universo, el origen del hombre y los fenómenos naturales. Los mitos, ¿qué transmiten? Transmiten valores, tienen características religiosas o sagradas. Recuerdan que los mitos eran muy importantes para nuestros antepasados. Trataban de interpretar la vida, la muerte, los fenómenos naturales, como dije anteriormente. En la mitología existen muchos tipos de mitos, pero los más relevantes son los antropogónicos, que son sobre el origen de la humanidad, y los cosmogónicos, que son para dar la respuesta al origen del universo. Esta parte sí que la debes recordar, porque en clase dimos muchos ejemplos de muchos tipos de leyendas. La leyenda es una narración que cuenta hechos humanos y sobrenaturales, que se transmite de generación en generación. ¿Qué quiere decir de generación en generación? Que a nuestros abuelos se los contaron nuestros bisabuelos y así sucesivamente. La estructura de la leyenda es un título anónimo, nuestro inicio, nuestro desarrollo y el final o desenlace. Como puedes apreciar, por lo general las estructuras de los textos que estamos viendo son muy similares, ¿cierto? Lo que cambian son los propósitos. Por ejemplo, el propósito de la leyenda es explicar los hechos y tradiciones o costumbres de un pueblo de una forma más natural o muy fantástica, ¿cierto? Aquí, como está en la imagen, uno de nuestros ejemplos será La Llorona. ¿La hemos escuchado alguna vez? Si no, pregúntale a tus padres de qué se trata. La leyenda tiene varios elementos, como los que veremos a continuación. El narrador va a relatar la historia en tercera persona. El contexto o el ambiente se narra en un tiempo y en un espacio determinado. La trama tiene un argumento y es una narración, ¿cierto? Existen elementos sobrenaturales ocultos en el mundo cotidiano. Recuerda que son hechos fantásticos los que estamos contando. Y siempre va a tener personajes de características humanas o sobrenaturales. Ahora, y para finalizar nuestros distintos tipos de textos, es turno de ver el poema. ¿Qué es un poema? El poema busca expresar emociones o impresiones. Su propósito será expresar nuestros propios sentimientos y emociones. El hablante lírico es el ser de ficción y es quien habla en el poema para expresar su mundo interior, o sea, lo que él va sintiendo, lo que él va pensando. El poema tiene una estructura diferente a los demás tipos de texto que hemos estado viendo, y este se divide en versos y en estrofas. El verso es un conjunto de palabras que se encuentran en una línea. El verso va a estar constituido por oraciones o por frases cortas. Recuerda que el verso siempre va a ser solo una línea. Por otro lado están las estrofas, que son el conjunto de nuestros versos cuya forma se repite a lo largo de un poema con características iguales. ¿A qué se refiere con la forma? A que siempre serán la misma cantidad de versos juntos. Se reconocen porque la estructura del poema van separados por un espacio. Si esto no te quedó claro, vamos a ver el ejemplo a continuación. Aquí encontramos un ejemplo de la estructura del poema, que está dividido en los versos, que si se pueden fijar, tiene numeritos, ¿cierto? Está del 1 al 12, o sea, este poema tiene 12 versos. Y las estrofas son el conjunto de versos que podemos ver ahí, que se dividen en 4, ¿cierto? Son 4 versos, son igual a una estrofa.
Entonces, este poema tiene 3 estrofas. Si aún sigues con la duda, puedes ver más ejemplos en internet para ir observando cómo es la estructura del poema. Hoy te entregamos mucha información, pero recuerda que esta información y estos textos ya los vimos durante todo nuestro primer trimestre, por lo que no debería haber sido tan complejo. Ahora deberás desarrollar las guías que serán enviadas por la profesora Gloria y deberás enviar tus respuestas al correo que habitualmente utilizamos. Esperamos que tengas una muy buena semana, que cualquier duda nos preguntes y nos vemos en nuestras clases del día viernes.